10 destinos con enigmas todavía por resolver. ¿Cómo se construyeron las pirámides? ¿Qué función tenían las líneas de Nazca? ¿Por qué los aviones desaparecen en las Bermudas? Son solo algunos de los misterios que, aunque siempre han estado relacionados con lo paranormal o la vida extraterrestre, algunos de ellos cuentan con diferentes teorías científicas. 10. Líneas de Nazca, Perú. Las líneas de Nazca son unos jeroglíficos encontrados en el homónimo desierto peruano. Durante siglos el significado de los enormes dibujos, que adquieren diferentes formas antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas y geométricas, fue todo un misterio para los arqueólogos. ¿Qué querían decir esas líneas? Visibles desde cierta altura, estos jeroglíficos fueron realizados por la cultura Nazca, quienes retiraron las piedras rojizas del camino para que se viera la arena blanca. Según varios estudios, se cree que se trataban de centros de adoración que se habían ido agrandando debido al aumento de la población. Lo más curioso es que ninguna de las líneas de un mismo grabado se junta, por lo que se puede caminar por él sin repetir ningún tramo. La mayoría de estos geoglifos se extienden por el camino de Cahuachi, y los más antiguos que se han encontrado están fechados entre los años 400 y 200 a.C. Para evitar la desaparición de las diferentes figuras, Nazca está declarada como zona protegida y sus populares líneas son, desde 1994, Patrimonio de la Humanidad. 9. Stonehenge, Inglaterra. El conjunto megalítico, posiblemente más conocido del mundo, siempre ha estado envuelto en un gran misterio. ¿Quiénes lo levantaron? ¿Cuál fue su uso? Su construcción ha suscitado numerosas teorías que lo atribuían a los romanos, druidas y hasta el mago Merlín. Historias que todavía se escuchan en los alrededores de la planicie de Salisbury, donde se encuentra, y que cada año atraen a numerosos curiosos ávidos de descubrir su historia o de celebrar algunos de los rituales ancestrales. Gracias a diversos estudios arqueológicos, se ha constatado que Stonehenge data del año 3100 a.C. Su construcción constó de 3 fases, por lo que se cree que los monolitos fueron levantados en la última de ellas. La imagen que ofrece actualmente es bastante reciente, pues en 1964 algunas de las estructuras fueron trasladadas. Solo 7 de los 25 soportes que se mantienen permanecen intactos, aunque su uso ha causado diferentes teorías. Las aceptadas por los científicos son aquellas que consideran que Stonehenge fue creado para celebrar los rituales de la época, así como para marcar los movimientos del sol, motivo por el que sus monolitos están perfectamente alineados. Las comunidades que habitaban en la zona de Wiltshire, Inglaterra, eran agrícolas, por lo que para ellos las estaciones eran de suma importancia. 8. Estructura de Richat, Mauritania. Conocido como el Ojo del Sáhara por su gran forma ocular de casi 50 kilómetros, esta maravilla del desierto es observable desde el espacio. El misterio de cómo se habría generado llevó un primer momento a pensar que podría haberse producido tras el impacto de un meteorito debido a su forma circular concéntrica. Una teoría que fue desechada posteriormente, ya que nunca llegaron a encontrarse evidencias del impacto. La última hipótesis, aceptada por la NASA, es que ha sido causado por el impacto de la erosión y que las cuarcitas paleozoicas que componen la capa resistente son las que han delineado la estructura. 7. Lago Ness, Escocia. Las Highlands escocesas son el escenario ideal para muchas de las historias y leyendas de las que Escocia es especialista. La del lago Ness, ubicado a pocos kilómetros de su capital, Inverness, es una de las más conocidas del mundo. Desde el siglo VI, muchos han sido los que han asegurado haber visto a Nessie, un enorme animal marino que supuestamente vive en sus profundidades. Su primera fotografía se obtuvo en 1933 y aunque los expertos consideraron que era falsa, fue la responsable de aumentar su mito y de popularizar su búsqueda. Un gran número de biólogos marinos se han dedicado a encontrarlo sin éxito, a pesar de la insistencia de muchos de los habitantes de los alrededores que aseguraban verlo cada cierto tiempo. Uno de ellos, Gary Campbell, presidente del club de fans de Nessie, es quien ostenta el récord de mayor número de avistamientos, incluso aunque ni siquiera haya pruebas de su existencia. En 2016, el hallazgo del cuerpo inerte de un animal extraño en la orilla del lago hizo saltar las alarmas. Nessie estaba muerto. El mismo día se concluyó que lo que yacía sobre la arena era la figura que se había creado para una producción cinematográfica. Sea cierta o no la leyenda, el lago Ness es uno de los principales atractivos turísticos de Escocia. 6. Pirámides de Giza, Egipto.
Edificadas hace casi 5.000 años, las pirámides de Giza han sido durante siglos uno de los grandes misterios de la historia. Investigadores de distintas disciplinas han pasado décadas tratando de dar respuestas a algunos enigmas como de dónde fueron sacadas las piedras para su construcción, cómo fueron llevadas hasta el lugar y cuántos hombres hicieron falta. Esta necrópolis, situada en las inmediaciones de El Cairo, es la única de las 7 maravillas del antiguo que aún permanece en pie. El recinto está compuesto por varias mastabas, siendo las más importantes y conocidas las construidas por los faraones Khefren, Keops y Miserino. Sus dimensiones y la escasa tecnología de la época lograron alimentar muchas de las conspiraciones que aludían a fenómenos paranormales e incluso a la ayuda de los extraterrestres. Gracias a estudios arqueológicos y a los hallazgos de los últimos años, las pirámides de Giza tienen una explicación. Según un antiguo papiro encontrado en el Mar Rojo en 2013 y que relata la última fase de la construcción de la Gran Pirámide, las piedras utilizadas provenían de la cantera de Tura, donde se habrían creado un sistema de canales que servía para trasladar el material hasta la necrópolis. El documento, conocido como el Registro de Mener, data del año 27 y corresponde a la última etapa de las obras. En él se especifica cómo se organizaba el trabajo, los salarios y los nombres de los 200 hombres que trabajaban en ella. Otro enigma que planteamos es ¿por qué no te has suscrito al canal? Pulsa el botón y sigue descubriendo más destinos con misterios sin resolver. 5. Valle de la Muerte, Estados Unidos. Llamado así desde 1849, cuando un grupo de pasajeros se perdió en el valle y, debido a las extremas temperaturas y a la hambruna, se vieron obligados a quemar sus carruajes y a comer a los bueyes para sobrevivir. Este inmenso océano de arena de California es conocido por sus piedras reptantes. Desde hace varios años, investigadores de diferentes partes del mundo se volcaron en arrojar algo de luz al misterio de las rocas de Racetrac Playa, que se deslizaban solas por este lago seco. Aunque hasta hace poco nadie había visto el movimiento en directo, las estelas que ellas mismas dejaban en la arena inquietaban a los científicos, quienes barajaban la posibilidad de que el deslizamiento se debiese al fuerte viento. En 2014, un oceanógrafo y un ingeniero fueron los primeros en presenciar el fenómeno en vivo y grabarlo en video. Ambos llegaron a la conclusión de que las piedras no solo se movían por el viento, sino que era provocado porque cuando llovía, las gotas de aguas dejaban una fina capa sobre el lago que al llegar la noche y bajar las temperaturas se congelaban. Las piedras quedaban atrapadas hasta el amanecer, cuando con el deshielo y el suave viento, algunas de estas rocas eran deslizadas por el aire y el agua que fluía bajo el hielo. 4. Triángulo de las Bermudas, Atlántico. El triángulo imaginario que une las islas de las Bermudas, Puerto Rico y Miami ha sido uno de los grandes misterios de la humanidad. Desde 1945, con la desaparición del primer avión, comenzó una larga lista de barcos y aviones que entraron dentro del radio y no volvieron a salir de él jamás. Estos hechos fueron estudiados durante años por la comunidad científica, quienes intentaron dar una explicación al trágico misterio. Algunas teorías apuntaban a que podía deberse a explosiones de gas metano, provenientes de algún cráter que pudiera haber en el subsuelo de esta parte del Atlántico. La última de las hipótesis, no obstante, fue revelada por los satélites climáticos de la NASA, que habrían detectado en el cielo del triángulo unas formaciones de nube hexagonales generadas por microcombustiones, que serían auténticas bombas de aire, capaces de originar vientos de más de 270 km por hora y olas de más de 14 metros de altura. 3. Cataratas de Sangre, Antártida. Conocidas como las cataratas de sangre por el color rojizo del agua, esta maravilla natural se ubica en la lengua del glaciar Taylor en la Antártida. En un principio, las primeras teorías apuntaban a que su color se podía deber a las algas rojas, aunque pronto los geólogos encontraron una explicación más acertada. El agua procede de un antiguo lago salado que se encuentra enterrado bajo el glaciar. Debido a la ausencia de luz y de oxígeno, su concentración es algo mayor que el de otros lagos salados. Algunas de sus propiedades son el sulfato, cloruro y hierro, por lo que este último, al mezclarse con el oxígeno, produce oxidación, una reacción química que se acelera debido a la presencia de sal y que otorga ese color rojizo al agua. Otros investigadores han añadido a la teoría la presencia de microbios que podrían contribuir a intensificar su color. 2. Isla de Pascua, Chile. Esta pequeña isla chilena del Pacífico guarda entre su naturaleza uno de los grandes enigmas de la historia, los moais, unas colosales esculturas con forma humana cuya cabeza y torso permanecen al descubierto, pero que tras varias expediciones arqueológicas se ha constatado de que bajo tierra también se encuentra su cuerpo.
Más de 100 esculturas custodian desde la antigüedad las verdes colinas de su interior y la costa de la isla. El misterio, aún sin resolver, es cómo llegaron cada una de ellas a su ubicación actual, pues cuando los exploradores europeos llegaron a la isla de Pascua en 1722, aseguraron que los Rapa Nui no contaban con animales de tiro ni con la ayuda de la rueda. Estas figuras talladas en piedra miden entre 1 y 10 metros de alto y algunas de ellas pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas. La versión de los indígenas no ha ayudado a esclarecer las dudas. Según la leyenda, los moais son una representación de los ancestros y eran capaces de andar. De hecho, su forma estaba diseñada para que caminasen, pues la barriga prominente servía para añadir peso a su parte central, y su base en forma de D permitía ser balanceado sin caerse al suelo. 1. Parque de las Esferas, Costa Rica. Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estas esferas de piedra son únicas en el mundo por su número, tamaño y la perfección con la que han sido talladas. Desde su descubrimiento en 1939 por una compañía bananera estadounidense que empezó a deforestar el delta del río Dickis, lugar donde fueron halladas, estas rocas fueron un misterio. Un gran número de investigadores se centraron en averiguar cuál era su función, lo que dio lugar a numerosas teorías y conspiraciones. Una de ellas es que en su interior había oro y piedras preciosas, lo que llevó a que algunas de ellas fueran destruidas. Actualmente, tanto las esferas como la zona donde se encuentran están protegidas, pues Costa Rica las consideran como una seña de identidad del país. Ahora puedes ver 10 lugares extremos en el mundo.